Muchas gracias, María Lorena, por sus palabras. Ahora invito a pasar a la tarima a Catherine Runivera. Ella es Head of Global Macro Research en Baltic Capital Markets, MBA especializada en Economía y Finanzas de Stern School of Business de la Universidad de Nueva York. Estratega macroeconómica, responsable del análisis de las economías y los mercados latinoamericanos, así como de los efectos de la política monetaria y fiscal de Estados Unidos en la región de América Latina. Es colaboradora frecuente de medios de comunicación como CNN, Dow Jones, The Wall Street Journal, Financial Times, entre otros, y nos estará explicando las perspectivas de la economía global en esta coyuntura. Bienvenida, Catherine, y adelante. Gracias. Gracias, Julio, y gracias a Corfi Colombiana por esta invitación. Es un honor y es un gusto estar aquí con ustedes. Y dar la visión en tiempos tan interesantes, no solo aquí en Colombia, sino que a nivel global, ¿sí? Y ahí es donde vamos a empezar. Empezamos con los Estados Unidos, les voy a dar la visión, donde estamos en el ciclo económico. Porque eso, al final de cuentas, es donde debemos empezar. El ciclo económico, ¿qué es? Es una ola. Tiene picos, tiene bajones y tiene todo lo que viene en el intermedio. Aceleraciones y desaceleraciones. Y en mi país estamos en plena desaceleración. ¿Okay? El año pasado el país creció arriba de 5%. El crecimiento potencial en un país tan desarrollado como el mío, como los Estados Unidos, es 2.5. ¿Qué es crecimiento potencial? Crecimiento potencial es la tasa de crecimiento de cualquier país, Colombia tiene uno también, todo el mundo tiene uno, donde un país puede crecer sin generar presiones inflacionarias, ¿sí? Si uno crece arriba de potencial, pues presiones inflacionarias, por debajo, deflacionarias. Bueno, 2.5 es crecimiento potencial. El año pasado, US creció el doble. Este año, mi estimación de crecimiento es un poco arriba de 1, con riesgos de que sea menos. Quizás ustedes habrán escuchado de que vimos una recesión. Hay un debate si Estados Unidos ya está en recesión o no, porque tuvimos 2 trimestres consecutivos de contracción económica, el primer trimestre y el segundo. La actividad económica contrayéndose trimestre a trimestre. Normalmente, eso es la definición de recesión, pero en esta ocasión tal vez no, y voy a explicar por qué. ¿Dónde nos encontramos en este momento? Estamos en desaceleración sin duda alguna, pero ¿dónde nos ubicamos? Vivimos años y años, como pueden ver, a lo mejor es un poco pequeña la letra, pero ricitos de oro, vivimos años y años. Vivimos básicamente una década en ricitos de oro, Goldilocks, un entorno de crecimiento alto con inflación bajo. Genial. En esa coyuntura, la Fed pudo, y efectivamente lo hizo, dejar las tasas muy bajas mucho tiempo, sin correr el riesgo de inflación, porque no teníamos inflación. Ahora nos encontramos en lo que se llama estanflación. Estanflación es inflación alta con crecimiento por debajo de potencial. Entonces, sin duda alguna, estamos en el cuarto cuadrante. Estanflación, inflación alta con crecimiento bajo. El riesgo, y mi tesis, es que ya no hemos visto lo peor, ¿sí? Entonces muchos dicen, bueno, mild recession, recesión mínima, genial. Ya salimos de peligro, todo para arriba. Ojo y cuidado con eso. Y voy a explicar por qué mi tesis es un poco más negativo. Yo creo que nos vamos hacia el tercer cuadrante aquí, que es desinflación, que es recesión. Y recesión en serio. ¿Por qué? Estados Unidos es un país de consumo. 2/3 de la economía está basada en el consumo. Por el lado de la oferta es servicios.
¿Okay? Entonces, el enfoque tiene que estar como un láser en el consumo. ¿Qué tal la salud del consumidor? ¿Qué tal la fuerza del componente de los servicios? Las personas siguen buscando comprar servicios, tienen la capacidad de poder seguir comprando, renovando sus casas, tomando vacaciones a Isla Margarita o Bogotá, Medellín. Consumo y servicios, indicadores importantes. Pues ISM Non-Manufacturing Index es cómo medimos servicios. Plenamente está hacia la baja, como pueden ver en la gráfica arriba a la derecha. Pero lo que más me llama la atención y lo que más me miro es confianza del consumidor. Si puedo dirigir su atención aquí a esta última gráfica a la derecha, la confianza del consumidor está a niveles récord bajos. ¿Okay? Niveles récord bajos. Igual con la confianza de las empresas. En mi país es un poco diferente que en otros. La generación de empleo viene sobre todo de empresas pequeñas y medianas, así que es muy importante medir la temperatura del sentimiento de los empresarios. ¿Van a seguir contratando a velocidad o van a empezar a bajar la oferta de trabajo que en este momento ahora existe? Pues a mí me dice que la tendencia está un poco mala, ¿no? Si no grave, como pueden ver en esta gráfica. La buena noticia, no estamos tan mal como en 2008-2010, ¿sí? Donde el apalancamiento del hogar promedio estaba altísimo, ¿sí? Entonces los consumidores, los norteamericanos, no como yo, porque yo no soy así, pero muchos tendemos a gastar mucho más de lo que ingresamos, ¿sí? Entonces nos endeudamos. No importa que las tasas de interés de tarjetas de crédito pueden superar 20%. Bueno, igual sacamos otra línea. Pero en este momento como que la gente ha aprendido su lección, ¿sí? Entonces, en el caso de que entremos en recesión, ¿qué es lo que veo que probablemente va a pasar? No vamos a ver las olas de impagos, de defaults, que vimos en 2008 a 2010, que sabemos que fue catastrófico, ¿sí? El sistema financiero lo pasó muy mal en este tiempo. Esto es el índice de miseria. Qué bonito nombre, ¿verdad? Pero es una manera de mirar la cosa. El índice de la miseria es la tasa de desempleo más la tasa de inflación. Y es un buen indicador inverso del sentimiento del consumidor. Mientras el aumento del desempleo pesará sobre la confianza, lo que puede de alguna manera contrarrestar ese efecto negativo de un aumento en el desempleo, lo que puede contrarrestarlo de cierto grado puede ser una baja en la inflación. Inflation break-evens. Esta es una manera de medir cómo el mercado y cómo los consumidores, dependiendo en la cifra que un economista mire, está viendo la perspectiva de inflación hacia el futuro. Cuando vimos el disparo en el precio del petróleo, sobre todo cuando Putin invadió a Ucrania, vimos que las expectativas dispararon. Entonces, en el momento, dentro del equipo de Bulltech, sacamos la ecuación. Dijimos, ceteris paribus, que todo lo demás queda igual, que sabemos no es así, pero para poder decir cuánto puede afectar el crecimiento económico a los Estados Unidos un incremento en el petróleo de 25%. Pues sacamos la matemática y nos dice que puede costar 44 puntos básicos. Entonces, si el crecimiento fuera a ser, sin ese aumento en el petróleo, 2.5, aproximadamente vamos a decir que ceteris paribus puede ser casi mitad de un punto menos. ¿Sí? Entonces, empezamos este año con expectativas, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, arriba de 3%. Todo el mundo ha ido revisando sus pronósticos y efectivamente algo tiene que ver con el incremento en el precio de petróleo, porque subió $25, 25%.
Sobre un año, el impacto puede ser 44 puntos básicos, aproximadamente mitad de un punto del PIB real. La inflación subyacente tocó arriba de 9% en Estados Unidos. La meta de la Fed es 2%. ¿Okay? Probablemente va a bajar por varias razones que voy a mencionar, pero sigue muy arriba de la meta, que es 2%. El Banco de Inglaterra, anteayer, o el viernes creo que fue, subió su tasa a 50 básicos, pero estima y su pronóstico de inflación es 13% de inflación, pero su pronóstico de crecimiento económico es que Inglaterra va a entrar en recesión cuarto trimestre de este año y va a estar en recesión 5 trimestres, señores, todo el año que viene. Ese es un pronóstico honesto, ese es un pronóstico real, porque la inflación destruye la demanda. ¿Cómo destruye la demanda? La inflación destruye la demanda cuando supera los aumentos en los salarios. Entonces, probablemente habrán escuchado que en Estados Unidos el sector laboral está sobrecalentado. Está genial, buenísimo, todo el mundo está viendo aumentos en sus salarios. El problema es que esos aumentos no llegan a los aumentos en los precios. Entonces la gente igual está mal. Doble dígitos es la expansión en precios en alimentos, en la bomba, en gasolina. Estamos hablando de 20-30% anualizados por mes en precios de los bienes más consumidos. Entonces, la inflación está muy alta. Hay algunas cosas que va a hacer que baje. Yo lo tengo bajando hasta 4.7, 5% fin del año. Pero aquí va mi tesis. La única cosa que puede hacer que la inflación baje a 2% es la tasa de desempleo que sube. Estamos a niveles récord bajos, 3.6%. ¿Cómo podemos estar en recesión con la tasa de desempleo a niveles récord bajos? Hay 2 trabajos disponibles para cada persona desempleada. Si una persona está desempleada, realmente menos de que tenga algún problema médico o psicológico, no tiene excusa. Puede tener trabajo, puede conseguir trabajo. Le estaba comentando a mis colegas ayer en una reunión que muy cerca de mi casa, McDonald's, tiene un letrero que dice $25 por hora para voltear hamburguesas, más $350 de signing bonus, de bono, solo para venir a trabajar volteando hamburguesas. Hay escasez de personas disponibles y no capaces, sino que dispuestas a trabajar. Entonces, ¿cómo podemos estar en recesión? ¿Y cómo puede ser que la confianza del consumidor esté a niveles bajos con el sector laboral tan en fuego? ¿Sí? Vamos a ver qué pasa aquí. La Fed está subiendo tasas y bajando su balance en un entorno estanflacionario. Esto es parte de la razón por la cual tenemos 9% de inflación, ¿sí? Porque la Fed ha subido su balance a casi 9 trillones de dólares. Entonces tuvimos récord estímulo monetario, récord estímulo fiscal durante la pandemia, como nunca antes. Hizo quedar la respuesta fiscal y monetaria frente a Lehman Brothers y la crisis de 2008 quedar como X. O sea, el nivel de estímulo fue tan grande. ¿Cómo llegamos a esta inflación por el lado de fiscal? Yo he hecho la broma, pero realmente no es broma. Pero imagínense si Colombia tuviera una gráfica así. ¿Qué calificación tendría? ¿Qué calificación tendría si Colombia tuviera un déficit fiscal de 15% de PIB o en el mejor de los casos 12% del PIB? Estados Unidos sigue AAA porque tiene el dólar, tiene el tesoro y el dólar sigue siendo, por el futuro cercano, la moneda soberana de todo el mundo. Las reservas están en China, en Europa, en todo el mundo, denominadas en dólares. Entonces tiene esta ventaja, pero esto es inflacionario y súper.
Y esto es parte de la razón por la cual hemos llegado hasta acá. La Fed comprando bonos hasta el mes de marzo, señores. Es fácil olvidar, pero la Fed tan recién como marzo de este año estaba todavía comprando bonos. ¿Qué es? Es comprando tesoros hipotecarios, bonos hipotecarios, inyectando liquidez al sistema, que según mi juicio yo creo que hemos quedado acertados, porque ya está clarísimo lo que ha pasado, pero la Fed se extendió la fecha de expiración por un año. La Fed debería de haber empezado a subir tasas hace un año atrás y debería de haber dejado esta broma hace mucho tiempo atrás. Acuérdense que hace un año la Fed decía que tenía que todavía apoyar el sector laboral. Y sabemos que no fue así. ¿Okay? Inflación ha llegado a niveles máximos en 40 años. Y esto, señores, es muy importante. Esto no es solo un tema de, voy a saltar un poquito. No es solo un tema en el lado de la oferta. ¿Okay? Esta es una visual de los motores o las pesas en la cesta de inflación, ¿sí? Entonces, no es solo el hecho de que el petróleo ha subido, no es solo el hecho de que había interrupciones en la cadena de oferta. Eso es por el lado de la oferta, pero por el lado de la demanda, el motor principal de la inflación es el sector laboral. ¿Okay? Entonces, la Fed puede subir tasas a donde quiera. The terminal rate que yo veo es 3.5. La Fed puede subir a 5, pero no va a afectar el impulso más importante de la inflación, que es por el lado de la demanda. Lo único, y aquí va mi tesis, lo único que va a hacer que la inflación baje a 2% es destrucción de la demanda. Es recesión, desafortunadamente, y es una alza en la tasa de desempleo hasta 5%, que es donde lo veo yo para finales del año pasado. Así que regresamos aquí. Esta es una cifra, esta es una visual de cuánto está sobrecalentado el sector laboral en este momento. La Fed tiene un deber ahora. Tienes que escoger entre inflación o recesión. ¿Okay? La Fed tiene que escoger: ¿doy la vuelta al sector laboral o mantengo inflación mucho tiempo más? Porque si esta coyuntura sigue, la inflación sigue. Porque el impulso más importante de la inflación no es que Putin entró en Ucrania, no es que ha habido interrupciones en la cadena de oferta, es porque el sector laboral ha sobrecalentado. ¿Okay? Ese es el punto. Entonces vamos a definir el problema y atacar el problema. No esperar de que las cadenas de oferta se mejoran, que efectivamente están mejorando. Tienen que atacar cuál es el centro del problema. Mi tesis es que la Fed lo sabe. He leído que Jerome Powell ha subido su tasa neutral, su expectativa de qué es la tasa que va a hacer que la inflación baje en el sector laboral, y es 5% de desempleo. Entonces estamos enfrentando una situación donde recesión es la solución, desafortunadamente. ¿Sí? Definir el problema. ¿Cuál es el problema según las empresas? Inflación. El problema es inflación. El problema no es ventas malas. ¿Sí? Ok, voy a distinguir qué es qué. El azul oscuro es junio de 2022. Un año atrás, vamos a ver, es azul más ligero, ¿sí? Costo de labor ha subido como un problema según las empresas. Pero las empresas siguen generando, el consumidor sigue comprando porque la tasa de desempleo está muy abajo, pero tiene una perspectiva negativa hacia el futuro. Mi tesis es de que falta por ver, pero viene, que el consumo va a dar la vuelta, y eso es que va a contraer, va a bajar, cuando la gente o tiene temor de perder su trabajo o lo ha perdido. Pero mientras que tengo trabajo y no tengo miedo de perder mi trabajo, aunque estoy pagando más
en el automercado, aunque estoy pagando, que tengo 5 hijos, tengo 2 camionetotas gigantes, ¿sí? Y pagamos $400 por semana por camioneta. Es mucha plata, ¿sí? Pero mientras que uno tiene trabajo, uno dice, hombre, las cosas están muy feas, no me gusta cómo van las cosas, pero tengo chamba, tengo trabajo, ¿sí? Pero el problema aquí, señores, es que si uno pierde el trabajo, cambia la ecuación y el consumo responde por consecuencia. Entonces, el tesis mío es de que la Fed tiene que subir tasas, tiene que hacer de que el sector laboral dé la vuelta, forzar una contracción más importante para lograr que la inflación baje, no a 5%. No declaremos victoria si la inflación baja a 5%. La Fed tiene un doble mandato, inflación de 2% y pleno empleo. La Fed no tiene como mandato combatir cambios climáticos. La Fed no tiene como mandato ayudar sociedad con la justicia social. Cuando la Fed nombró esas 2 cosas como parte de sus metas, ahí es donde yo empecé a hablar mucho más negativo con respecto a la capacidad de la Fed. Yo creo que perdió mucha credibilidad cuando abrió su mandato, ¿sí? Estamos viviendo las repercusiones de años de estímulo. Entonces, lo que hemos visto es 10-year treasuries que la Fed ha estado comprando a velocidad, subiendo en valor cuando tal vez no debería de haberlo hecho, y el S&P 500 subiendo, porque la Fed está comprando bonos, reprimiendo la tasa y haciendo que los inversionistas como nosotros tengamos que buscar más riesgo, más rendimiento, haciendo que el mercado accionario suba. Hemos visto una caída, pero creo que no hemos visto todavía lo peor. El sector inmobiliario se enfrenta a retos importantes, como pueden imaginar. Si la Fed está deshaciendo su hoja de balance, que había llegado a casi 9 trillones de dólares, y ha estado comprando tesoros y bonos hipotecarios, eso lo que ha hecho es hacer que la tasa hipotecaria haya bajado. Yo, por ejemplo, saqué una hipoteca jumbo de 30 años a 3.5%. Hoy en día, no jumbo es 6%. Si quieres jumbo, 7%. ¿Sí? Entonces, se ha vuelto menos asequible comprar una casa. ¿Okay? Entonces, las tasas van a seguir subiendo y si tengo razón y el sector laboral se dé la vuelta, este sector va a tener retos muy importantes. Mi pronóstico es de que lo que hemos visto en esta gráfica aquí, ¿sí? que pueden ver the National Price Index, que es el índice de precios, es la línea gris. En el eje derecho, tiene mucho tiempo expandiendo a 20%. Entonces, todos los meses, las casas en los Estados Unidos han subido 20% en precio, año a año. Mi tesis es que esta línea gris va a terminar este año colapsando a 0. ¿Okay? No es que los precios van a colapsar, sino que el aumento va a ir de arriba de más 20 a 0. El problema aquí, señores, y me gusta cerrar el círculo, ¿por qué menciono esto? Porque el americano, su net worth, o lo que él o ella tiene de patrimonio, viene de 2 cosas. Su 401k, sus fondos de jubilación y su casa. All right? Entonces, si el valor de su casa baja, si el valor de sus fondos de jubilación bajan, van a ir con mucho más cautela y eso va a afectar el consumo. ¿Okay? Aquí arriba es impago, es impago de las obligaciones hipotecarias. Entonces, esto probablemente va a empezar a subir, pero otra vez no va a llegar a los niveles precrisis de 2008. Estrategias de inversión, renta variable. ¿Cómo me posiciono? ¿No? Cuando empezamos este año, mi tesis era de que este año íbamos a ver esta inflación, antes de que salían los titulares.
esta inflación. Entonces un cliente me preguntó, bueno, está bien, si es el escenario base, ¿dónde me pongo? Entonces, si uno hace el análisis, históricamente, los sectores que mejor les va en esta inflación, no estoy hablando de recesión, estoy hablando de alta inflación con desaceleración económica, que es donde estamos en este momento, son utilidades, energía, staples and healthcare en general. ¿Okay? Esas han sido mis recomendaciones preferidas para este año. Si entramos en recesión, son diferentes. Aquí pasamos a estrategias de inversión, cíclicos o defensivos. Voy a destacar un tema porque es polémico en este momento. Ahora los mercados están subiendo. ¿Por qué? Porque dicen que the Fed put ha vuelto. What's the Fed put? The Fed put es cuando el mercado baje, la Fed le da chispa, ¿sí? Esta vez yo creo que diferente porque no debemos esperar lo que vimos realidad cuando la inflación estaba muy abajo. Ahora tenemos inflación de 9%. Cuando los mercados bajaban y pintaba como que la economía estaba dando la vuelta, la Fed entraba con fuerza. Ahora el mercado está suponiendo que a lo mejor la Fed no sube tanto o empieza más bien a bajar tasas, ¿sí? Entonces, cuidado con estos rallies que hemos visto en el último mes. Yo sigo pensando que cíclicos versus defensivos, hay espacio para cíclicos, no lo niego, pero para recomendaciones tácticas de corto plazo, si tienen un perfil de 12 meses, 18 meses, yo veo que las cosas pueden ponerse un poco más fuertes. Esto es como vamos en el año. Energía, gangbusters. Lo demás, outperformance, pero negativo, con la excepción de energía y utilities. Estrategia de inversión con respecto a asset allocation en general. Estamos en Colombia, así que hablemos de Latinoamérica. Latinoamérica tiende a ser uno de los activos en equities más volátiles de todo, ¿sí? Pero estamos aquí, tenemos que invertir en LATAM y yo creo que sí hay espacio para hacer dinero ahí. El petróleo, muy volátil. LATAM, muy volátil. Metales industriales también muy volátiles. Esto es una gráfica solo para dar la imagen a los clientes que tal vez están aversos a la volatilidad. LATAM, equities, históricamente, esto es fascinante para mí. Bueno, históricamente, en tiempos estanflacionarios, si el motor de la inflación es aumentos en los precios de las materias primas, LATAM le va súper bien. ¿Sí? Le va súper bien. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de commodities hacia el futuro? Yo tiendo a pensar de que los commodities ya han visto la mayoría de su expansión, con ciertas excepciones. Por temas de oferta, algunos metales industriales todavía tienen upside. Por ejemplo, el cobre. El oro tiene upside. El petróleo lo veo con presión hacia la baja, ¿okay? Y eso importa para Colombia. En términos de divisas, y no sé cómo vamos de tiempo, sí, bien. En términos de divisas, el dólar ha sido obviamente muy fuerte. El peso ha bajado muchísimo. Hablemos del peso, pero voy a enfocarme en la situación macro internacional, que es lo que me toca, porque hay temas internos que pueden afectar el peso colombiano. Pero en general, el dólar probablemente va a seguir siendo fuerte en lo que queda del año. ¿Por qué? Porque la diferencial entre su contraparte más importante, Europa, es muy amplia y va a seguir amplia. La Fed va a subir tasas a 3.5% y Europa probablemente va a subir sus tasas hasta 1.5%. Europa está peor que los Estados Unidos. Europa ya está en recesión. Europa se enfrenta a muchas más vulnerabilidades frente a la situación de Rusia.
Europa misma se ha hecho vulnerable con sus fuentes de energía, ¿sí? 20% de lo que consume Francia y Alemania viene de Rusia. Entonces, tiene muchas vulnerabilidades. El dólar va a seguir siendo fuerte. Y si yo tengo razón y tenemos una recesión el año que viene, pues los flujos que buscan lugares seguros van a seguir yendo hacia los Estados Unidos. No importa que esté en recesión, no importa que tiene un déficit fiscal doble dígitos o que la cuenta corriente esté en déficit, va a seguir buscando el lugar más de refugio. Y eso no pinta bien para los emergentes. Y esto es mirando hacia 2023. Renta fija, pues una cosa que me gustaría destacar en renta fija es, mirando renta fija, hay que mirar el ciclo económico. Otra vez es muy importante. Si estamos todo el mundo hablando de inflación, renta fija le va muy mal. En el momento de que vemos ese punto de inflación y todo el mundo deja de hablar de inflación y habla de recesión, es ahí donde debemos buscar oportunidades de entrada en renta fija, ¿sí? Porque estamos hablando ya no de inflación y aumentos en tasa, sino que de recesión y la Fed que va a bajar la tasa, que me lleva a otro punto. Históricamente, y probablemente no habrán escuchado esto porque hicimos el análisis para saber, porque yo lo que quería era saber, a pesar de la inflación, ¿puede que la Fed baja tasas? Y la respuesta, señores, es que sí. En los últimos 13 ciclos monetarios de la Fed ha bajado la tasa 6 de esos últimos 13 ciclos durante tiempos inflacionarios. ¿Sí? Lo interesante aquí, el promedio entre el último aumento en la tasa y el primer recorte es 5 meses. El mínimo 2 meses. Es fascinante. ¿Okay? Entonces, sí la Fed puede que baje. Pero mi tesis es que la Fed solo baja cuando estemos en recesión. Yo creo que la Fed sí baja el año que entra. El último incremento va a ser en diciembre de este año de 25 básicos. Yo pienso que van a subir 75 en septiembre y 2 veces más, 25, y luego va a empezar a bajar. ¿Okay? Entonces, muy interesante y creo que está abriendo oportunidades en el mundo de renta fija. Estamos en una curva invertida hoy en día. La curva, el mercado de bonos ya está 100% descontando recesión. Lo fascinante aquí, señores, es de que bonos, recesión, equities, chévere, las cosas van bien. ¿Sí? Entonces, ¿quién lo tiene bien? ¿Quién lo tiene correcto? No sé ustedes, pero yo tiendo a ser más conservadora, que prefiero proteger un portafolio que, hombre, si fuéramos a volver a esa gráfica del S&P 500, estamos todavía bastante bien. No hemos cedido todos los estímulos que hemos vivido en la última década. Entonces, yo creo que es más juicioso o comprar protección o aprovechar de esta segunda mitad del año donde veremos lo que llamamos bear market rallies, porque el tercer trimestre, cuarto trimestre probablemente van a salir positivos y las utilidades siguen bastante fuertes para ajustar los portafolios. Y si no tenemos posiciones en lo que son los defensivos, otra vez, utilities, energy, healthcare and staples, pues acumulemos. Alternativos es una excelente clase de activo. Es excelente. Entonces, para las carteras que no tienen, pueden empezar a considerar esto. Alternativos, ¿qué es? Puede ser private equity, venture capital, que son los más conocidos, pero también es materias primas, como oro, que sirve de verdad inflation hedge y que sirve de activo de refugio. También incluye Bitcoin, ¿ok? All right. So, no estoy diciendo vamos todos a comprar Bitcoin. Pero para portafolios que tengan una alocación ya en alternativos, hombre, Bitcoin está, yo creo que es interesante a estos niveles en un porcentaje mínimo de ese componente de alternativos,
porque la correlación con el dólar es interesante. Muchos dicen, Bitcoin ha fallado como inflation hedge, como hedge contra inflación, ha fallado. Es porque si uno ve Bitcoin, la gente dice que es inflation hedge porque tiene una relación inversa con el dólar. Y si el dólar baja, normalmente es inflacionario. Lo que ha pasado es de que el dólar ha apreciado. ¿Okay? Entonces, yo creo que más adelante, pensando más allá que un mes, 3 meses, que es el enfoque de los mercados, pues a mí me parece interesante. Ok, enfocando esto porque aquí termino la presentación, me quedan 5 minutos. ¿Cuál es la visión y cómo puede afectar a Colombia y Latinoamérica en general? Les puedo decir de que las cuentas grandes internacionales están viendo oportunidades por valor relativo, y sí hay, pero son oportunidades tácticas. Altos rendimientos de los bonos TES, interesantes. Altos rendimientos de bonos en dólares, también interesantes. Hay que tenerlos en el radar. Y yo creo que esta segunda mitad del año nos abre oportunidades para estas oportunidades tácticas. Sobre el largo plazo, si estamos mirando para posicionamiento en todo el año que viene, con más cuidado. La recomendación sería entrar en nombres de alta calidad y en el mundo de renta variable with steady earnings growth, que es crecimiento de las utilidades bastante confiable. En términos de los emergentes, si el dólar sigue este ritmo de aquí al final del año, pues puede haber todavía más presión de depreciación. En el caso de Colombia va a depender mucho de la política de la nueva administración. Y lo digo porque desde el punto de vista de afuera, Colombia ha tenido debilidad en lo que es twin deficits, que es el déficit fiscal y el déficit en la cuenta corriente. Con aproximadamente 20% de los ingresos fiscales que viene del sector petrolero, pues si fuese a haber un cambio radical en ese sector que o detiene inversión o que baja las exportaciones, eso puede poner presión en la parte de la economía más vulnerable. Y si sucede, y si llega a pasar, y tenemos un deterioro en la cuenta fiscal y en la cuenta corriente, que ojo, que eso quiere decir que las exportaciones bajan, las importaciones de petróleo y tal, y sus subcomponentes suben, pues eso genera un deterioro en lo que es una cuenta corriente en déficit más alto de la región, ¿sí? Y puede generar unos flujos para afuera de inversión directa extranjera. Entonces, este es el enfoque de Colombia, específicamente donde estamos mirando más. Entonces, puede ser de que hay factores, hay tendencias macroeconómicas globales que sin duda alguna van a tener un impacto en las monedas emergentes. Hay temas endógenos, hay temas particulares en cada país que puede agravar esa situación. Entonces, eso es lo que estamos mirando desde afuera y las calificadoras están muy pendientes, muy pendientes. Entonces, si hay un deterioro ahí, el peso va a depreciar más en valor, la inversión puede evaporar y eso es el enfoque. Entonces, es difícil pronosticar el peso colombiano porque falta por saber. Dejamos todo desde el punto de vista afuera, dejamos todo el beneficio de la duda y vamos a esperar y analizar todo. Pero esos son los retos que vemos para Colombia. Para Latinoamérica en general y para cerrar, los retos son materias primas. China, cuánto crece, cuánto sube su demanda o si baja su demanda. El crecimiento en China lo vemos este año a 3.5. China es uno de mis favoritos y me quedan 2 minutos. Pero si alguna persona tiene preguntas con respecto a China, es muy fascinante porque China ya está acabando con su Zero COVID policy. No tenía ninguna lógica. Zero COVID. Entonces, China está acabando con su política de cero COVID, que está haciendo que la economía reactive, que es positivo para la demanda, para las materias primas. China también tiene la capacidad de poder ejecutar estímulo
fuerte y rápido. ¿Okay? Entonces, China me parece interesante dentro de lo que es el mundo emergente. China es uno de lo que más veo atractivo. Y con eso yo creo que cierro y lo abrimos a preguntas. Con todo gusto contestamos a sus dudas o si tienen diferencia de opinión, me encantaría escucharlo. Muy interesante, Catherine. Muchas gracias por esta exposición. Varios puntos para tener en cuenta. Vamos a abrir el espacio a preguntas del público. En el código QR que ya vamos a proyectar acá, ustedes pueden enviar sus preguntas para Catherine. Y yo me animo a hacer la primera pregunta para ella. Estabas cerrando tu intervención precisamente con los retos para América Latina y Colombia asociado al ciclo de commodities. Entonces, son dos preguntas en una. Lo primero es, ¿qué tipo de recesión tendríamos? Porque hay recesiones de recesiones. Si esta recesión con inflación alta va a ser más profunda, más duradera, o puede ser que sea una recesión de la que salgamos rápido. Y eso, ¿qué implicaciones tiene sobre los precios del petróleo, que a nosotros nos afectan bastante? ¿Cuál es tu visión al respecto? Y bueno, a través de este código QR pueden enviar las preguntas para Catherine. Y ya ahorita se las haremos. La recesión o la magnitud de la recesión que estoy modelando en mis modelos es de 2 trimestres del año que viene. Entonces, no es una recesión catastrófica, pero sí es una recesión que es necesario para bajar la inflación. Y el impacto del petróleo es bajista, entonces esperamos que el precio del petróleo baje un poco. Estamos subiendo en términos de oferta en los Estados Unidos, que es una buena noticia. Entonces vemos el precio del petróleo bajando ligeramente, pero no es que va a colapsar de nuevo. Y en términos de Colombia, vemos una desaceleración fuerte, pero no recesión. Otra vez, depende también de la política que el país va a ejercer. Pero vemos Colombia creció 5%, va a crecer arriba de 5%, quizás 6% este año, el mejor de toda la región. Pero el año que viene, debido a unos retrocesos en el consumo y el impacto de inflación, el impacto de BandRep, que muy bien está subiendo la tasa hasta 9.5% este año, fin del año, probablemente, eso va a tener su impacto. Y vemos Colombia terminando el año que viene con crecimiento de 2%. Y eso es bajo la expectativa, Julio, que los Estados Unidos entren en recesión. Entonces, Colombia un poco más insulada tal vez, porque vemos ese impacto de un año muy fuerte entrando en 2023. Otra vez, no vemos el petróleo colapsando de nuevo. Puede ser que baje por debajo de 100, pero ligeramente. No es algo que vemos contrayendo muy fuerte. Tenemos otras preguntas del público. Hay una sobre la crisis que estamos viendo entre China y Taiwán. ¿Qué opiniones tienes sobre esa crisis? ¿Qué impactos podría tener hacia adelante? ¿Crees que es algo que se va a profundizar y que se va a agregar al conflicto que ya tenemos en Europa del Este o algo que puede tener una solución más pronta? Como economista y no experta en lo político, el riesgo que veo ahí es un deterioro otra vez en las relaciones de comercio entre US y China. Podemos hablar de la parte política, pero yo prefiero enfocar en lo económico, porque mirando a la inflación, que es un tema global, todo el mundo está pasando por lo mismo, presión inflacionaria. Si fuera a haber un colapso de nuevo con la relación de China con el oeste, puede volver a ser un tema las interrupciones en la cadena de oferta. Eso es lo que más me preocupa, tal vez. Tal vez me debe preocupar temas políticos, pero hemos tenido una tensión con China sobre lo largo de los años. Acuerdo escuchando a Hank Paulson hace una década atrás, y él lo que dijo es, todavía lo recuerdo, China quiere ser un superpoder tanto geopolítico como económico, y no va a parar hasta que lo logre.
Entonces, siempre va a haber esas tensiones. El riesgo que veo es de que si hay estas interrupciones de comercio y genere una situación donde tenemos inflación en Inglaterra de 13.3%, en Estados Unidos de 9.1%, en Colombia de 9%, y vemos otra caída en las cadenas de oferta y agrava una situación ya plenamente inflacionaria. Eso sería tal vez el riesgo que veo más grande ahí. Muy bien. Hay varias preguntas, hay muchas preguntas, están muy activos el público con preguntas para Catherine. Hay muchas sobre el dólar. En Colombia recientemente tuvimos una tasa de cambio en máximos históricos. Sabemos que esto en buena medida obedece a un ciclo global del dólar en Estados Unidos. Tú nos decías que esperas que el dólar se mantenga fuerte por varios meses más. Quisiéramos entender un poquito más cuál es ese timing. Vamos a tener dólar fuerte durante la recesión y luego tendríamos un cambio en este ciclo de fortaleza global. ¿Cómo lo ves tú? Sí, hay vientos en favor y en contra del dólar. He hablado bastante sobre los vientos en su favor, que es la diferencial de tasas entre Europa, el impacto que es siendo el activo de refugio más importante del mundo, el hecho de que no hay en el mundo sustituto al tesoro, no hay. ¿Sí? Entonces Estados Unidos tiene la ventaja o la desventaja, como yo lo veo, de no tener que parar ni un poquito su déficit fiscal ni su cuenta corriente, porque ¿dónde va a colocar China su sobreoferta de reservas? Puede comprar todos los bonos europeos que quiera y le queda trillones de dólares. Entonces, siempre va a haber esa demanda para el tesoro, siempre va a haber esa demanda para el dólar, sobre todo si tenemos unos choques geopolíticos como hemos visto recientemente. Entonces, eso va en su favor. Lo que va en su contra es el hecho de que la Reserva Federal jamás, nunca, esto es mi convicción, va a bajar su balance de precrisis. Jamás va a llegar a $1 trillón. Va a mantener su balance bastante alto para siempre. El déficit fiscal no realmente puede bajar y están estimando que puede bajar hasta 5% del PIB, pero los gastos siguen. La cuenta corriente bastante en déficit. Entonces, eso a lo largo de los años, después de la recesión, yo lo veo debilitándose. Saliendo de la recesión, entonces mira, para fin del año yo veo el dólar muy fuerte. Entrando en recesión el año que viene, yo creo que es ahí donde vemos el punto de inflexión. En términos de Colombia, y eso es versus el euro, en términos de Colombia, depende mucho obviamente del precio del petróleo, que lo veo estable hacia la baja, y otra vez depende mucho de las políticas que estamos viendo en este momento, si agrava o no los twin deficits. Si Moody's baja la calificación, porque es la única calificadora que lo tiene todavía en investment grade, y si Fitch en S&P lo baje aún más, porque eso pone presión y podemos romper 5,000 y para arriba. Y si hay una radicalización de la política con respecto al sector energético, Julio, yo creo que ahí vemos bastante presión para subir arriba de 5,000. Eso es en el corto plazo. Eso es en los próximos 6 meses, porque ahí es donde tenemos más claridad con respecto a cómo el gobierno va a tratar el tema de la transición hacia lo verde. Si es un ajuste suave, que a lo mejor es lo que están contemplando, o si es algo más brusco. Bueno, perfecto. Voy a hacer una última pregunta, ahora más sobre tasas de interés. Los mercados de deuda pública de países emergentes y el nuestro en particular ha sido bastante golpeado en los últimos meses. Entonces, en este escenario de recesión global, aquí hay una pregunta puntual de qué tan probable es un sudden stop hacia países emergentes. A sudden stop. O sea, una parada súbita de capitales hacia países emergentes. Y esa relación tú decías, tasas de interés en Colombia, deuda pública, TES, con unas tasas bastante atractivas. Eso obviamente tiene la contraparte de un mayor riesgo. En un escenario, digamos, de sudden stop o de alta aversión al riesgo,
¿qué tanto espacio podrías tú esperar que haya un golpe también sobre las tasas de interés de los TES, adicional a los niveles altos que ya tenemos? Sudden stop es una excelente pregunta. Sudden stop es excelente. Me gusta volver a lo macroeconómico. Todavía tenemos en Estados Unidos una tasa de desempleo récord bajo. Yo estimo que esa tasa de desempleo va a subir, pero va a tardar tiempo. Entonces, para fines del año lo veo terminando a 4.2, entrando en el año que viene 4.9. Mientras que la tasa empieza a subir de desempleo, vemos un retroceso en el motor principal de la economía estadounidense, que lleva a cabo una recesión, que lo veo en términos de tiempo, es difícil predecir, pero si tuviera yo que hacerlo, yo diría que pasamos a 2023. Eso no quiere decir, Julio, que en términos de operaciones y trading y inversiones, esta segunda mitad del año tenemos espacio que el peso y los mercados emergentes ganen fuerza. Por eso digo que tácticamente pues, puede haber oportunidades, porque ya empezamos a pasar de hablar de inflación a recesión. Entonces eso ayuda a la parte de renta fija. Ayuda también el hecho de que los TES generan, en algunos casos, 2 años, que como hablamos 2 años, 1 año, doble dígitos. ¿Dónde consigues tasas en doble dígitos en este mundo? Es muy complicado, es muy difícil. Claro que viene con sus riesgos, pero hombre, hay cuentas que yo asesoro que tienen que hacer el asset liability match y buscan esas oportunidades que necesitan rendimiento. Entonces, yo creo que esta segunda mitad del año no me sorprendería que emergentes tengan algo de apoyo porque los flujos están anticipando lo mejor de la Reserva Federal. Creo que van a quedar decepcionados el año que viene porque entramos en recesión, pero esta segunda mitad del año va a ser interesante. Y yo creo que para fin del año tengo el S&P terminando el año a 4.100. Y lo atractivo de esos rendimientos, ya estamos viendo cuentas buscando esas tasas y interesados en buscar oportunidades. Pero es algo otra vez táctico. Bueno, pues muchas gracias a Catherine. Muy interesante todas tus apreciaciones y bueno, excelente poder contar contigo. Gracias, un placer.